Invitados a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 8 de la mañana, 20 minutos, y ya están en nuestros estudios los invitados de esta hora. Se trata de Claudia Aristizábal, de la Escuela del Amor, exalcaldesa del municipio de Dos Quebradas, y bueno, una mujer ampliamente conocida en la región. Y también nos acompaña Weimar Vinasco, coach y mentor de negocios, un hombre también muy destacado a nivel regional e inclusive nacional. Doctor Germán. Sí, le damos los muy buenos días a la doctora Claudia Aristizábal, directora de la Escuela del Amor, y a Weimar Vinasco, el popular rastrojo, quien ha venido ganando terreno a nivel nacional, internacional, como coach, como conferencista. Doctora Claudia, muy buenos días. Buenos días, Germán, y buenos días a todos. Carlitos, buenos días, ¿Wilma? Weimar. Dígale rastrojo más bien. Uy, no. Sí, no, sí, porque es raro el nombre, no es fácil. Ok, buenos días y buenos días a todos los oyentes. Rastrojo, muy buenos días. Muy buenos días, Germán, Claudia, a todos los que a esta hora nos ven y nos escuchan. Gracias por estar acá. Pues los hemos querido invitar y los hemos venido anunciando de días atrás, porque queremos hacer un ejercicio con ustedes dos. Hubiéramos querido tener también a la doctora Alejandra Hincapié, pero bueno, por problemas de salud no nos puede acompañar el día de hoy, al igual que también pues, se encuentra fuera de la ciudad la doctora Luisa Bernal, pero con ustedes dos podemos hacer un ejercicio de intentar entregarle una receta a todos nuestros oyentes televidentes, ustedes que están permanentemente en contacto con toda esta problemática que encierra el vivir día a día cada ser humano, pero que todos sabemos que hay unos elementos que tenemos que tener en cuenta para intentar vivir la vida correctamente, para observar un buen comportamiento, una buena conducta, para saber qué debemos hacer, cómo debemos actuar. Y por eso pues queremos conocer por la experiencia que ustedes tienen la receta para que una persona se evite problemas, para que una persona viva bien con el entorno, para que una persona se pueda alimentar bien, tener una muy buena salud, para que una persona, digamos, pueda llevar una vida digna, pueda intentar al máximo ser feliz. La felicidad no es plena en ningún momento. Puede uno tenerlo todo en la vida, pero si hay una persona cercana que sufre, pues eso conlleva que uno también sufre y eso impide que se pueda ser feliz. De acuerdo con lo que acaba de comentar doctora Claudia, ¿cuál es el análisis que usted le hace, digamos, hoy a esta sociedad donde se han perdido tanto los valores, donde hay una grave crisis de valores? ¿Cuál es esa radiografía de lo que está viviendo esta sociedad y por qué están pasando tantas cosas graves cuando pudiéramos aportar con nosotros mismos una buena conducta, una buena vida? Bueno, pienso que hoy en día pasan cosas graves como han pasado durante toda la existencia humana, pero es el ojo con el que nosotros estamos viendo todo lo que está pasando. Lo que surge en el mundo, en la sociedad, no es más que la programación que nosotros tenemos y que hemos adquirido de cómo enfrentamos la vida y qué es vivir. Y pues infortunadamente solamente existen dos posiciones ante la vida, y es la posición existencial del miedo y la posición existencial del amor. ¿Qué es la posición existencial del miedo? Estos caos que tú estás narrando, los asesinatos, las violencias, los abusos, el maltrato, los femicidios, todas las cosas que vivimos desde las vibraciones bajas de nuestra vida, que es justamente lo que nosotros aprendimos cuando nosotros llegamos a esta existencia humana. Llegamos siendo puros, perfectos, siendo seres totalmente divinos. Usted ve un bebé y lo único que inspira es amor, porque eso somos el amor, pero olvidamos esa posición ante la vida, porque a medida que íbamos llegando, que íbamos creciendo desde el vientre de nuestra madre, íbamos adquiriendo el guión mental personal que nos lleva a vivir y a posicionarnos ante esa posición existencial del miedo. Entonces aprendimos toda la información, y a medida que vamos viviendo en el vientre de nuestra madre, vamos cableando toda la forma de pensar, sentir y actuar que vamos a vivir cuando seamos adultos.
¿Y qué pasa ahí? Pues aprendimos las historias transgeneracionales porque nuestro cerebro se cablea con la historia transgeneracional y aprendimos todo lo que pasa en el vientre de nuestra madre. Estamos adquiriendo información desde el mismo momento en que estamos siendo concebidos y toda la información que pasa con nuestros padres antes de 9 meses antes de concebirnos. Entonces estamos hablando de preconcepción, concepción, gestación, nacimiento, primera infancia y segunda infancia, que es donde nos cableamos desde esa percepción y vida desde el miedo. Y luego, ¿todo esto para qué? Pues para que recordemos que somos el amor. Si todos recordáramos que somos el amor, se acabó la violencia, se acabó los problemas de salud, se acaban los asesinatos, se acaban las violaciones, se acaban los abusos, la mentira, la adicción sexual, la adicción a las drogas, porque recordamos que somos un espíritu divino, perfecto y completo. Pues ese es nuestro tránsito sobre la vida, vivir desde el amor, o sea, pasar del miedo al amor. Cuando recordamos que somos ese espíritu divino, pues la mirada ante la vida cambia, entonces ya tomamos otra posición existencial. ¿Cómo podemos cambiar la sociedad? Simplemente recordando que todos somos el amor. Y ese es el grano de arena que hace nuestra escuela. Llevar a las personas a que recuerden que somos amor, que olvidamos el amor y que toda esa experiencia está grabada en nuestro ADN. Entonces hacemos lo mismo que hicieron nuestros bisabuelos, tatarabuelos, nuestros padres. Y lo único que hacemos es repetir patrones de conducta, creencias y comportamientos heredados. Esa es la posición que nosotros necesitamos. Si queremos sanar la sociedad, tenemos que sanarnos nosotros mismos. O sea, mi aporte ante la sociedad sana es que yo decidí sanar. Ese es mi aporte que hoy le hago a la sociedad y enseño cómo volver al amor. ¿Qué complementar con los muy buenos días a Obeimar Vinasco de lo que ha dicho la doctora Claudia Aristizábal? Bueno, con todo el respeto que me merece la doctora, siento que lo dijo todo. O sea, con lo que dijo, lo que hizo fue básicamente hacerle un arqueo de lo que es el ser humano como tal. Yo desde pues, lo que he venido aplicando en estos 14 años que llevo procurando desarrollar personas en el ámbito del coach, manejando algunas cosas como la filogenia, la ontogenia, el arquetipo, el eneagrama, todas algunas herramientas que nos sirven como la rueda de la vida, que estoy seguro que la doctora lo conoce perfectamente, la betana de Johari, todas estas herramientas que se usan para poder de cierta manera describir qué es una persona. Y me gusta mucho la posibilidad de resignificar. O sea, la capacidad de resignificar es que cuando usted enfrenta un problema, una adversidad, una vicisitud, usted tiene que ponerse como el jugador que está en la tribuna. Imagínese usted siendo un jugador pero estando en la tribuna. Entonces, Germán Aguirre Muñoz tiene un problema, listo, pero el problema de Germán Aguirre es ver el problema, porque si usted ve el problema, usted se mete dentro del problema y queda metido dentro del problema, y el problema lo que hace es abarcarlo a usted. Lo que usted tiene que hacer es buscar la manera de convertirse en ese jugador que simplemente hace una pausa y sale y se va para la tribuna y desde afuera empieza a ver todas las jugadas, a ver por dónde ataca el problema, porque básicamente actualmente se está dando un tema de salud mental y eso tiene que ver con que las personas se están enfrascando más en el problema que en buscar la solución. Y cuando nosotros vemos el problema, cuando nosotros nos enfocamos en la circunstancia, en de dónde viene, en qué voy a hacer, en tal cosa, la persona termina literalmente yéndose al vacío, y en ese vacío no va a encontrar absolutamente nada. Hay que entender que nosotros actualmente estamos llenos de cargas externas, o sea, todos los seres humanos estamos a expensas de lo que nos diga el vecino, la mamá, el tío, el sabio, el consejero, la red social, el que aparece como influencer diciendo un montón de fórmulas mágicas y magistrales, vea, haga esto, haga tal cosa, esto, ahora ya existe ChatGPT, el Grok, el Meta, todas esas cosas. Entonces la persona básicamente termina crazy, o sea, termina totalmente loca, embolatada en una película que no le corresponde, pero la verdad es que se enfrascó en el problema y por tratar de mirar el problema se lo llevó absolutamente. Entonces, básicamente en este ámbito, lo que nosotros tenemos que hacer es resignificar. Hablemos puntualmente de cada uno de los temas que le encierran a uno como tal, el vivir, el respirar, el actuar, el decir
el hacer o no decir, que a veces hay que callar, pero digamos hay unas áreas de la vida que incluso las hemos discutido aquí con otros profesionales, que es las que quisiera que entráramos a analizar, que tienen mucho que ver con la forma de nosotros actuar diariamente. Y esas áreas de la vida son en lo personal, qué hacer en lo personal, qué hacer en lo familiar, en lo académico, fundamental, en la parte laboral, la parte espiritual, tiene mucho que ver con el comportamiento diario de nosotros seres humanos. Y por último, la sexta área, pues, es el tema de las finanzas, porque para todo también hay que subsistir y cuando uno trabaja, cuando uno tiene obligaciones o quiere tener metas y lograr, pues debe mejorar sus finanzas, debe generar ingresos. ¿Cómo debe ser el manejo, doctora Claudia, comencemos con la primera área, la salud? ¿Qué es lo correcto que nosotros debemos hacer para tener una buena salud? Bueno, lo que pasa es que nuestra mirada desde la conciencia del amor con respecto a la salud es muy distinta a lo que tenemos conocido en el arbor de la vida. Creemos que estamos enfermos y que somos víctimas de nuestro cuerpo, cuando eso no es verdad. Nuestro cuerpo no es más que un espejo de lo que nos está pasando emocionalmente. Las enfermedades no existen, existen traumas emocionales que necesitamos resolver, y el cuerpo lo que nos dice es qué es lo que necesitamos sanar. Cada área del cuerpo está mostrando alguna situación emocional que nosotros necesitamos resolver. Si nosotros no nos hacemos cargo de nuestra vida, si no despertamos, y digamos que dentro del proceso del despertar de la conciencia, el cuerpo es la principal herramienta para nosotros despertar. Porque un cáncer, porque un problema de tiroides, porque un problema de obesidad, todo está relacionado con el estado emocional. No solamente, ¿y qué son los estados emocionales? Pues son la forma de sentir la vida, y existe, desde la mirada del amor, existen seis emociones que son básicas, que son la tristeza y la alegría, el miedo y el amor, el miedo y la seguridad, la rabia y el amor. Pero si tú no vives en la conciencia del amor, pasas a un estado emocional de sobrevivencia. Y ese estado emocional de sobrevivencia te genera 48 emociones falsas, que son la frustración, la impotencia, la depresión. ¿Y por qué surgen? Porque tú no tramitas tus emociones. Y estamos huyéndole al sentir por todo lo que nosotros hemos aprendido sobre el dolor, sobre el cuerpo. Y hay una diferencia enorme entre el dolor y el sufrimiento. Tú sufres porque no experimentas, porque no decides mirar desde el amor. ¿Qué quiere decirme esta tristeza? ¿Qué quiere decirme este miedo? ¿Qué me quiere decir esta angustia? ¿Qué me quiere decir mi depresión? Si yo empiezo a despertar, desarrollo una apertura de mi lóbulo frontal, que es mi conciencia. Y entonces la conciencia se vuelve un autoobservador. Y es entrar para adentro, porque las respuestas nunca están afuera, todas están adentro. Si yo quiero tener una salud sana, tengo que despertar. Tengo que empezar a tramitar el camino del amor. Si yo quiero vivir en sobrevivencia, entonces siga sufriendo, siga echándole la culpa a todo lo que pasa, y yo soy víctima de un cáncer, yo soy víctima de un problema estomacal, yo soy víctima de nada. Todo lo que está haciendo es mi cuerpo, es decirme, oye, páreme bolas, escúchame, te estoy diciendo que necesito que me mires. ¿Y qué hay en el cuerpo? No solamente tus heridas de infancia. Entonces, esas heridas de infancia, que son las que marcan nuestra primera capa de todo lo que está envuelto en nuestro cuerpo del dolor, sino también las heridas transgeneracionales sin sanar. Entonces mi abuelo se fue sin trascender su cáncer. No descubrió qué quiere decir el cáncer. Pues yo me lo heredo, me lo cargo. Y entonces todos vivimos de cáncer. Ve, qué tan chistoso. Mi abuelo murió de cáncer, mi papá murió de cáncer, y nos da gracia decir que... Se vuelve un tema genético. No, sí, eso es genético. Hombre, obvio que es genético. Pero se puede resolver. Porque si yo voy y miro desde adentro y digo, ¿qué es lo que me está mostrando el cáncer en mi sistema familiar? Por eso las herramientas que nosotros usamos en la escuela, que es la biodescodificación y las constelaciones familiares. ¿Para qué son las constelaciones familiares? Para ver qué quiere decir ese cáncer. ¿Para qué la biodescodificación? Para ver qué significa tu estado emocional y qué te está diciendo tu problema de garganta. ¿Qué te está diciendo de tu tos? Hace poco tuve una tos que me duró como 20 días y no había prestado atención
aunque vivo presente, trato de vivir muy presente, no había prestado atención que cada que yo viajaba al exterior, me daba gripa y tos. Cambios de clima. No, así lo piensa el cerebro de manera inmediata. Claro. Cambio de clima. No, porque me daba antes de viajar. Y cuando yo viajaba, yo ya estaba viajando con gripa y con tos. Pero en todos mis viajes al exterior, pero yo no había sido consciente hasta que me di la posibilidad de hacer mi autoterapia, y decir, venga, voy a devolverme desde cuando empezaron, desde mi primer viaje al exterior. Desde mi primer viaje al exterior, yo antes de viajar empezaba con malestares de gripa y con tos. ¿Y por qué? Porque resulta, entonces claro, me vine a mi estado emocional a decir que memoria hay en mi cuerpo, pero las memorias que hay en mi cuerpo no son solamente de mi vida infante. ¿Y cuál es mi infancia? Mi gestación, mi nacimiento, mi primera infancia y mi adolescencia. Todas las heridas que hay ahí. Resulta que cuando nosotros éramos niños, mi papá se iba, o sea, nosotros durábamos 2 meses en una casa, nunca podíamos generar arraigo, nunca podíamos generar, quedarnos en un territorio. La tos es una expresión fuerte de miedo al territorio, o sea, cuando yo ladro es como cuando yo toso, es como si estuviera tosiendo el perro. El perro, ¿por qué él ladra? Ladra para defender el territorio. Entonces, cuando yo empecé a tener la tos y hice todo mi análisis terapéutico con respecto a todos mis viajes, lo que me lleva mi proceso de terapia es a ese momento cuando nosotros nos pasábamos de una casa a otra. Yo ya, a partir de todo mi proceso, porque nosotros en nuestra familia desarrollamos mucho ese comportamiento de no quedarnos en ninguna casa, porque eso es una memoria aprendida. Todos nos tocó hacer un proceso para poder generar arraigo y decir, me quedo en esta casa. Yo parecía una nómada durante mucho tiempo. Yo migraba constantemente de casas. A partir de mi proceso terapéutico, yo logro crear un lugar donde ya me quedo tranquila, y mi casa es mi lugar seguro. Mi lugar seguro es mi país, mi lugar seguro es mi ciudad. Cuando yo voy a decir que salgo del país, empieza a aparecer todos los miedos, totalmente todos los miedos. ¿De qué? De que me voy a ir a un territorio que no conozco y yo ya generé arraigo, de arraigo en un lugar porque no lo tuve cuando era niña. Entonces mi cerebro empieza a sentir miedo de que voy a perder esa seguridad y me voy a ir para países que tienen otra cultura, otra forma de pensar, y pude encontrar. Recuerdo que cuando después de mi proceso terapéutico, inmediatamente, porque yo un día antes de viajar a Cuba, que fue la última vez que estuve viajando, cuando yo después de el día anterior me dediqué a hacer mi proceso terapéutico, cuando yo llego a Cuba, inmediatamente llego a Cuba, mi tos se fue. Pero yo qué hice, ser responsable, entender, eso se llama despertar de la conciencia. ¿Qué es el despertar de la conciencia? No seas víctima. El despertar de la conciencia es reconocer que nosotros hemos vivido desde el miedo durante generaciones. El despertar de la conciencia es volver al amor. ¿Y qué es volver al amor? Porque es que el miedo se le olvidó que es amor. Pero es que, doctora Claudia, una gripe es un tema de humedad, del clima. No, son emociones. ¿Y cómo controlar esas emociones? Pues siendo consciente de ti, hablando con tus emociones. Yo soy consciente que no quiero estar emocionado. Entonces tengo una tos, pues tengo que ir a terapia. ¿A qué terapia? Pues a la que nosotros hacemos. ¿Y en esa terapia no le da tos? ¿Le quitan la tos? No quitamos la tos. Lo que hacemos es que la persona sea consciente de su estado emocional que generó la tos. Pero le va a seguir la tos, ¿y si no toma medicamentos? Yo no estoy diciendo que no tome medicamentos, yo estoy diciendo que resuelva el estado emocional para que la persona encuentre el problema emocional que le genera la tos. Las causas, doctora Claudia. Emocionales, gracias Carlitos. Las causas emocionales que genera el problema. Para Obeimar Vinasco Rastrojo, ¿cuál debe ser la metodología, la receta para uno gozar de una buena salud? Bueno, usted preguntaba tres puntos muy importantes: el personal, el académico y el espiritual. Desde el punto de vista del personal, hay que entender que nuestro cuerpo es un vehículo y hay que hacerle peritaje.
porque usted todo el tiempo a ese vehículo le está echando cosas, como cuando usted tiene una camioneta y entonces anda en la ciudad y usted monta personas y va a mercar y mete cosas ahí, pero cuando va a la finca echa ahí marranos, echa tierra, echa piedras, echa todo un poquito. Entonces su vehículo es eso, básicamente todo eso. Entonces hay que mirar el peritaje, qué tanto le está afectando todas las cosas que usted le está metiendo a su cuerpo. En la parte académica hay que entendernos como que somos turistas. Disculpe, Ernesto, concentrémonos un poquito ahí para que vamos hilando bien la entrevista. Sí. Y concentrémonos un poco en el tema en lo personal. Sí. En lo personal tiene mucho que ver con la salud. Entonces, y ahora pasamos, ¿le parece bien? Ahora pasamos al tema familiar, que es la secundaria, y después pasamos a la académica, después pasamos a la laboral, la quinta a la espiritual, y la sexta es el tema de finanzas, para que la vamos desarrollando una por una, porque en lo personal no solamente la salud, sino que es lo que dice la doctora Claudia Aristizábal. Bueno. En lo personal es un hábito de vida, es un tema de control, de autocontrol. Es un tema de regulación. Autoobservación. Autoobservación. Nosotros no utilizamos la palabra control. Autoobservación. Bueno, para eso la hemos invitado, para nosotros aprender, porque usted es la experta. Pero digamos, en ese tema, ¿cómo debe uno desde el punto de vista psicológico y la misma alimentación para mantener y observar una buena salud? Listo, el tema es muy básico. Resulta de que yo tengo 24 horas disponibles al día. ¿Qué hago con ellas? Entonces, cuando yo me levanto, desde el momento en el que yo me levanto, yo estoy haciendo parte de un convivir. Ahora, ¿cómo estoy conviviendo? Entonces tengo a mi alrededor, tengo personas, tengo plantas, tengo elementos, tengo un montón de cosas con las que posiblemente mi convivir no sea el adecuado, y con base en cómo yo conviva con esas personas, con esos seres vivos, con esas cosas que hay, eso trae una repercusión, porque básicamente lo que decía la doctora frente al tema de las emociones, a veces nosotros nos cargamos con cosas que no nos competen, que no son nuestras, o que simplemente están ahí para generarnos una enseñanza, porque básicamente los seres humanos estamos en este plano terrenal simplemente para experimentar un montón de situaciones, de circunstancias que nos tienen que dejar un aprendizaje, y una lección que no es aprendida será repetida, como si fuera esto una academia. La vida como tal tiene que verse como una academia. Entonces, con base en cómo yo me comporto desde el primer minuto en el que yo pongo los pies sobre la tierra, en el que me despierto, qué sensaciones empiezo a sentir, qué emociones empiezo a permitirme, qué palabras me permito, porque eso es otra cosa. También nosotros todo el tiempo estamos emitiendo decretos, estamos diciendo cosas, y ninguna palabra que sale de nuestra boca regresará sin haber cometido un cometido, básicamente, porque si bien lo que se dicen de las escrituras es que el verbo se hizo carne o se hizo materia, obviamente cada cosa que nosotros decimos tiene una connotación y tiene una repercusión. Entonces hay que cuidar mucho nuestros pensamientos, nuestras palabras, más que nuestros hechos, porque incluso hay muchas religiones donde se dice que se peca por pensamiento, palabra, obra u omisión. A veces lo que omitimos también juega en contra nuestra. Bueno, vamos a propósito de la salud. A las redes sociales a uno le llega mucha información, llegan reflexiones. Me llegó, creo que fue el doctor Carlos Barón Echeverry, esta reflexión sobre el tema de nuestra salud, que tiene que ver mucho con lo que ustedes dos acaban de comentar. Vamos a escuchar esta nota y después hacemos un comentario adicional. Terminando el programa de radio, y tenía pendiente desde hace ya unos días compartirles este mensaje que me llegó por WhatsApp. Se desconoce quién es el autor o la autora, pero es bellísimo. ¿De dónde viene la salud? La salud no siempre viene de los genes o los buenos hábitos. La mayoría de las veces se genera desde la paz mental, la paz en el corazón y en el espíritu. Viene con la risa, con el buen humor, aún en los peores momentos, de la aceptación genuina de uno mismo y de los demás, por supuesto. Viene con la música, que nos alegra y acelera nuestras neuronas. Viene con el amor y el cuidado de nosotros mismos y de los demás. Viene de los alimentos saludables e imprescindibles que nos proveen de energía, y los cuales no están propiamente en un plato balanceado. Están en las calorías de un abrazo fuerte, aún en la distancia, en las proteínas de un te quiero, te amo, te adoro, en los omegas de un aquí estoy, de la dopamina también, que genera inmediatamente un te ves increíble, en el anticancerígeno por excelencia que proporcionan la honestidad indiscutible y la fiel compañía de los amigos y de la familia,
En todo lo anterior, siempre acompañado por otros antioxidantes que no vienen exactamente en una copa de vino rojo, sino de la conversación sabrosa con esa persona especial que te escucha y te hace sentir que ese es el momento correcto para ambos. En las bendiciones y los buenos deseos que damos y recibimos a diario y en cada momento. En las oraciones que elevamos por los demás y por nosotros mismos. En la sinceridad con la que realizamos nuestros actos de caridad y de bien sin saber a quién. En nuestra fe, en la aceptación de que todo lo que nos sucede, aún sin entenderlo, son los verdaderos planes de Dios para con nosotros y que siempre serán mejores que nuestros planes. Su opinión, doctora Claudia. Ella está narrando el estilo de vida de la conciencia del amor. Eso es lo que está narrando. Eso es, o sea, lo que nosotros llamamos conciencia del amor, que es un estilo de vida. Entonces las personas escuchan estos consejos que son perfectos, claro. Yo podría decirte toda la receta de cómo nos alimentamos, de que, o sea, de todo lo que nos lleva a estar sanos. Pero es que antes de esa bendita receta, tenemos que pasarnos de un miedo al amor. Entonces, claro, la gente dice, ay, sí, qué chévere. Pero ¿por qué no lo logro hacer? ¿Por qué no logro llegar a eso que ella dice? Porque yo lo pasé. Antes de llegar a este estilo de vida, yo escuchaba miles de recomendaciones. Mi camino empezó yendo a conferencias, yendo a escuchar, porque yo estaba en la búsqueda. Y solo cuando toqué fondo fue que encontré la luz. Yo no estoy diciendo que todos tengan que tocar fondo, pero sí tenemos que cambiar de conciencia. ¿Qué significa eso, cambiar de conciencia? ¿Por qué nos es difícil vivir desde el miedo y seguimos viviendo en el miedo? ¿Y por qué nos cuesta tanto vivir en el amor? Porque todo el cuerpo está tatuado de unas memorias ancestrales, y están tus memorias ancestrales, o sea, tú piensas, sientes y actúas como actúa tu abuelo, tu bisabuelo, como actúa tu mamá, tu papá. Y como ellos aprendieron a actuar, a ti te generaron heridas, o sea, te jodieron. Pero no porque ellos querían jodernos, no, ya nos toca a nosotros como dueños de nuestro destino cambiar la historia, entender a nuestros padres y entender a nuestros ancestros. Y por eso es muy fácil decir, bueno, yo aplico esta receta. ¿Por qué no es fácil que hoy la aplique y la siga aplicando constantemente? Porque el cuerpo necesita y es adicto a todo ese sistema de vida, a ese sistema de vida del miedo. Sí hay una receta desde el amor para poder vivir, que eso es lo que nosotros intentamos llevar a las personas a través de cada práctica que realizamos en los procesos de la escuela. Y sí hay una receta nuestra, pero a mí no me gusta la receta. Yo no estoy diciendo que las recetas no sean buenas, son buenísimas, pero primero despierta para que la receta te funcione. Claro, el primer elemento de la receta es despertar. ¿Qué agregar o cuál es la opinión a este comentario que acabamos de escuchar ahí? A esta, digamos, esa es una receta de estilo de vida. Y me encanta y converjo absolutamente con todo lo que dice esta persona, porque está hablando mucho del niño interno. Ese niño interno que todos llevamos dentro, que cuando estaba pequeñito Germán le faltó un abrazo. Hubo un abrazo que le quedó faltando. ¿De quién? No sé, hay que mirar de quién le quedó faltando ese abrazo, y ese abrazo quedó como una deuda. Faltó un reconocimiento. ¿De qué? No sé, en algún momento usted hizo algo bien hecho, pero resulta que al otro día hizo algo mal hecho, entonces una cosa tapó la otra, pero eso bien hecho quedó ahí en una deuda de un reconocimiento, que le dijeran a usted, oiga, bien hermano, qué bueno. Faltó también una aprobación, faltó que alguien dejara de ver que usted era, bueno, que la persona era de pronto desorganizada, que la persona era indisciplinada o lo que sea, entonces se olvidaron las otras cosas, las cosas bonitas, las cosas buenas, entonces esa aprobación quedó faltando, faltó un halago, faltó que en algún momento alguien le dijera algo bueno, porque es que todos necesitamos, como las plantas, que nos echen agüita, necesitamos que las personas nos den flores y semillas. Y nosotros deberíamos convertirnos en regadores de flores y semillas, que vayamos por el mundo regando flores y semillas. Hace falta un poquito más de fe, porque a veces esa fe tambalea. Y no estoy hablando de fe en un santo, en un ángel, en un Dios, no, simplemente fe, tener una fe y protección. Hizo falta protección. Sí. Entonces, el ser humano, el adulto se siente desprotegido, entonces ese
se convierte en un factor que se vuelve una falencia para la persona y con base en esa falencia se va volviendo de cierta manera como un moho. O sea, que se va mogoseando la persona y se va envejeciendo y se va quedando allá, en el olvido. Y entonces ese niño necesita, primero, el abrazo, el reconocimiento, la aprobación, el halago, una flor, una semilla, fe y protección. Para concluir este tema de lo personal, podemos concluir que el principal alimento del ser humano es el amor. Es el amor. Es el principal alimento. Obviamente, la alimentación cotidiana tiene mucho que ver con nuestras comidas habituales, el desayuno, el almuerzo, Pero mira que, la comida. Mira que yo viví en una vida escasa, con falta de muchísima comida. Y yo pienso que mi principal herida no fue la falta de comida. No, fue la falta de amor. Y como tú creciste, o sea, nosotros ya venimos siendo seres amorosos, somos un ser divino, lleno, puro y perfecto. Pero cuando tú llegas a la vida, te cogen dos padres dormidos que viven en el miedo. Y ellos te crían, ellos son los que te enseñan el miedo. Entonces, no hay el amor se tiene que aprender de la madre y la fuerza del padre. Pero si yo no tuve las dos cosas en el rol que es, no tuve amor. Me pueden decir, no, es que mi papá me dio el amor. Si no se lo dio su mamá, no tuvo amor. Entonces ahí viene, si yo no tuve amor por parte de mi madre, que es la que me da el halago, que es la que me da el abrazo, que es la que me contiene, que es la que me alimenta, que es la que está ahí, entonces yo no tuve amor. ¿Qué voy a tener? Problemas de amor propio. Y como tengo problemas del amor propio, voy a ser totalmente infeliz. Pero doctora Claudia, obviamente de amor no se vive, es decir, el amor no llena, uno tiene que alimentarse, los alimentos cotidianos. Yo pienso espiritualmente el amor como tal, pero si yo digo mañana voy a desayunar amor, me voy a almorzar amor y voy a comer amor, amor con hambre no dura. No, pero es que entonces, digamos, ahí hay un elemento que es fundamental, emocional. No, la herida más grande, cuando tú tienes amor, tienes abundancia. Y entonces el problema de escasez viene con la conciencia. Entonces tus padres no son conscientes porque tú aprendes la escasez, tú aprendes todo de tus padres. No solamente, el amor es lo más importante, pero aparte de eso aprendes tus patrones, aprendes las creencias de ellos. Pero cuando tú aprendes a amarte, tú liberas todo eso, tú liberas tus patrones de conducta, porque tú cambias de estilo de vida. Tú liberas porque entras a un corazón abundante y entras a la manifestación y la capacidad de manifestar. Entonces todo el mundo quiere un mundo rico, próspero y abundante. Yo pude conseguir dinero mucho. ¿Por qué no tenía? Porque antes de vivir este estilo de vida, ¿por qué era escasa teniendo dinero? ¿Por qué se me iba de las manos? Se me iba. Porque yo tenía patrones y creencias que yo era fiel, que son mandatos. Entonces, cuando usted empieza a cambiar de estilo de vida, usted empieza a entender que usted se tiene que dar el amor que le faltó. Y cuando usted ya se da el amor que le faltó, entra en la fuente infinita de la abundancia. Tu vida ya se vuelve abundante. O sea, tú te vuelves yo tengo hoy en día la abundancia que un día no pude tener en la otra vida. Estamos totalmente de acuerdo. Es decir, en el tema del amor, es un tema emocional, un tema que no, el amor no es emocional. Pero ¿cómo que no es una emoción? No, el amor no es una emoción, el amor es un estado de ser. Es una presencia, es la presencia del presente. Es la energía, es cuando tú te encuentras contigo mismo en tu presente. Y ahí encuentras la luz que hay en tu interior, que está en el corazón. No es una emoción. Nosotros no estamos hablando de que el amor es una emoción. Si yo tengo una novia, yo comienzo a emocionarme con ella. Esos son... Y eso es amor. No, es que ese es el amor que tú aprendiste. El amor es un estado de presencia que habita en tu corazón. Es un estado, es lo que tú eres, es la verdad que tú eres. Es la conciencia infinita. Sí, pero yo vuelvo a hablar de la alimentación, porque es que para yo tener una buena salud, y si yo me alimento a punta de enlatados, de colorantes, de preservados, si yo me alimento a punta de lácteos, cuando cambias de conciencia, cambia esa forma de alimentarse. Entonces, claro, porque es que lo que yo como diariamente. Cuando tú cambias de conciencia, vuelvo y digo, es que nuestra tarea, lo que nosotros enseñamos es la raíz. De mentalidad. Enseñamos a que viva de manera diferente. ¿Y qué es vivir de manera diferente? Es vivir presente, en el aquí y en el ahora. Y cuando tú estás en el aquí y en el ahora, no estás en el pasado, ni en tus historias, ni en tus mandatos, no. Estás presente, consciente. Y ahí tú cambias, ya, ¿entiendes?
En la religión nos enseñan que tenemos que vestirnos de no sé qué forma, que tenemos que tener el pelo largo, que Sí, no como podemos el tener otro, sexo, que que no bata podemos larga, matar, y se hace. Pero cuando tú ya estás en este estado de conciencia, tú ya sabes que matar, dicen, no, porque te vuelves infinitamente compasivo con el otro. Y segundo, tú amas tanto tu cuerpo como lo que decía, él se llama ¿cómo? Rastrojo. No, yo le voy a decir Rastrojo, él se llama O Weimar. Weimar. O Weimar. A mí él tiene un nombre propio y se llama O Weimar. Weimar. Como decía Un nombre Weimar. todo rarito, hay que Es- chida, pero bueno. Pero se Como él llama decía, Weimar. si nosotros estamos aquí y ahora, nosotros estamos conectados con el amor. Entonces no hay estado de atrás. Si tú empiezas a vivir aquí y ahora, tú cambias, entiendes que tu vehículo, que el cuerpo tuyo es un vehículo. Y que uno, ¿qué hace con el vehículo? Lo cuida. Cuida. Claro. Lo respeta Lo y quiere. uno empieza, claro, yo tengo un estilo de alimentación, yo ya no como embutidos, no como enlatados, yo entiendo que el agua es súper importante, entiendo que el ejercicio hace parte del estilo de vida de la conciencia del amor, pero no el ejercicio para sacar bíceps y tríceps, no. El ejercicio para movilizar la energía del cuerpo. Entiendo que el sexo desproporcionado, no porque yo me dé miedo, ya no voy a tener sexo, no, ay, no, yo ya no lo hago por miedo, ya es porque mi cuerpo está tan presente que ya esa actividad sexual se despertaría con una pareja. Pero ya no te vuelves adicto al sexo, adicto a las drogas, al alcohol, porque amas tanto tu cuerpo que lo respetas. Porque sabes que eso es nocivo. Es Obviamente el sexo Pero es no, nocivo. no porque es nocivo, porque lo sé de mente, es algo de la conciencia. Es que tú te haces consciente, nadie te obliga, ya nadie te obliga, Sí, tú te haces presente. Es un tema de uno mentalizarse. Rastrojo quería agregar algo. Mire, hay algo muy... Perdón, o Weimar. Mire, hay algo muy especial que me gustaría que pudiéramos adoptar, y es el tema de que, ¿qué ves cuando comes? O sea, mientras usted está comiendo, ¿qué está viendo? Si está viendo noticias, si usted está viendo riñas, si está viendo caos, si está viendo pesar. Eso es O conciencia. está alegando con la pareja. Eso es o conciencia. está ¿Qué pendiente piensas del cuando niño que comes? está por ahí Ay, jugando. ya iba para allá. ¿Qué piensas cuando comes? Eso es conciencia. Entonces, ¿qué ves cuando comes? O sea, ¿qué está viendo usted? ¿A dónde está mirando? Está comiendo, está entretenido. Sí, porque Por ejemplo, yo tengo el mal hábito de estar comiendo, pero elevado, pensando. Error. No estás en otra presente. cosa. No estoy presente. Entonces la Ese el clave es error. la presencia. Lo que le está explicando es la Es presencia. concentradito en alimentarse. Ese estado de presencia. Es decir, uno comer con amor. Sí. No sé, pues yo no sé. Sí, o sea, yo- es, comer Sí, con- es es comer que con cuando amor. tú comes desde el estado presente, que es todo lo que está diciendo Weimar, Uy, gracias. cuando tú la comes primera desde que le el hice fue estado no. presente, porque tú estás aquí y ahora, no estás viendo tele, no tienes pensamientos, estás saboreando, estás sintiendo el alimento, no estás apurado, entonces puedes sentir cuando pasa por tu cuerpo, sabe lo que llega, y es que el alimento es el combustible para que tengas la energía. Pero comer hoy en día es comer más por placer, por dopamina, por puro placer. Yo me como una hamburguesa porque es que eso me da mucho placer. Bueno, pero esa hamburguesa queda a tu cuerpo. Y Y yo no después estoy bajar de diciendo que peso, de sí vez que- sí en que- cuando sí que da placer. uno se come una hamburguesa. Un pecadito de vez en cuando. Porque son Un los hábitos. chicharroncito. ¿Y qué son los hábitos? Lo que se hace constantemente. Bueno, entonces, en este caso, yo sí voy a comparar la comida con el sexo. Sí. Porque cuando usted está teniendo sexo está concentrado. ¿Por qué cuando está comiendo no? Entonces, cuando usted... Oh, analícelo. Analícelo. No, pero ahí también está comiendo. Pero querido, ahí sí quiero refutar yo. No, doctora, Las no. Esa no es personas la idea. están teniendo sexo dormidas. ¿Por qué? Porque lo hacen por hábito, por necesidad corporal. Cuando usted está presente, está disfrutando en el aquí, en el ahora, a esa persona, a persona ese está hombre, a viendo. esa mujer, centímetro a centímetro, Sí, caricia a porque, caricia. claro, porque la está disfrutando. Pero cuando Ese es el sexo. en la forma en que aprendimos a hacer sexo es automático. No es desde la presencia. Centímetros y bien poquitos que son. Siga, pero cuando yo hablo y sí se queda, ¿qué pasa, Doc? Bueno, listo, entonces el tema es ¿Ya que, escuchas? ¿qué ves, Era que qué ves, dijiste ya. qué No, ves es cuando que- comes? Es que lo escucharon también los oyentes. ¿Qué ves cuando comes? A Mire, ver, mire, ¿qué ves cuando cuente, comes? No le Entonces- dé miedo contarlo de centímetro a centímetro. Sí, porque no, lo que pasa Pero es que... a centímetro del cuerpo. Por eso, no, y él, Por está eso- hablando, él está hablando Es de que eso otra es del cosa. cuerpo, eso no viene de afuera. Sí, sí. Eso viene con el cuerpo. Totalmente. Y es Doc, sentir, tiene que ver con sentir. listo, Doc. Entonces el tema es que si cuando yo estoy comiendo, estoy viendo lo que me estoy comiendo, Sí.
Entonces yo estoy viendo la lechuga, la Sí, batavia, así es. el brócoli, si estoy viendo esa proteína, delicia, está viendo todo. o si estoy viendo el chicharrón, si estoy viendo la hamburguesa, si lo estoy viendo, yo estoy sintiendo que lo que me estoy comiendo es algo que yo pedí, que yo elegí, no algo que me tocó, porque es y que lo la está mayoría, disfrutando. porque la mayoría de la gente no está viviendo la vida que eligió, sino la vida que le tocó. No, es que Conciencia de miedo. bendito, no, pues es que bendito a mi Dios, y ahí sí creen en Dios, y ahí sí meten a Dios en sus pendejadas, en sus vainas, y que entonces le echan la culpa. O sea, mucha gente cree en Dios para tener un culpable, para tener a quien culpar. No, no se pudo, Dios no quiso. Entonces, hay mucha gente que cree en Dios no para servir, sino para que le sirva. Ahora, ¿qué oyes cuando comes? Entonces, usted está escuchando vulgaridades, guachadas. O música. O música, pero ¿qué música es tal? Pero yo te cojo contra la pared. Y usted está, ¿cómo así? Entonces, ¿qué piensa? Eso ocurre mucho en la juventud. Son comiendo y con los audífonos puestos y No pan, están hablando. presentes, no están presentes. No están Es comiendo. que la clave es el aquí y el ahora. Ahí no están comiendo, están tragando. Claro, pero Sí. no se están alimentando. Ojo, No porque están de hecho, alimentando. Clave el aquí y el ahora. de hecho, eso es una de las cosas muy importantes, Germán, que pasa actualmente, y es que si nos vamos al tema familiar, la mayoría de los adolescentes, ellos no quieren comer la comida, ellos quieren zapotear La literal la y comida luego no dicen es hamburguesa. importante. La comida no es Y importante. están comiendo y con el iPad y con el celular pegados ahí, mirando ahí todo, y es... es decir, no están comiendo realmente. Pero es que el tiempo se nos va, nos agotó, digamos ya, pero este tema es muy importante, porque es que en lo personal no solamente está la salud, sino los hábitos de vida, el cómo dormir, el cómo... Dentro de la el salud trabajo, está tener un buen sueño. ¿Y ahora por qué y un- razón y un buen no sueño, duermo? sí. Y, por ejemplo, en lo personal yo creo que hay un tema que analizar muy bien, y es cómo se mueve uno con el entorno, con la sociedad. Y eso tiene mucho que ver con la segunda área, que es el tema de la familiar, la paz que se debe mantener en familia, pero también con las amistades, con el entorno. Y lo otro es cómo uno respetar las normas. Todos tenemos normas. Si yo voy conduciendo el carro, hay unas normas que no me permiten adelantarme, que no me permiten pasarme el semáforo, que no me permiten estacionarme donde no debo. Esas normas dicen que también yo no puedo quitarle a nadie nada, es decir, no robarle a nadie. Esas normas dicen que yo no puedo herir a una persona, golpearla, asesinarla. Esas normas dicen que yo no puedo ultrajar ni física ni verbalmente a ninguna persona, porque cuando yo lo hago incurro en cualquiera de estas violaciones de normas, pues me estoy metiendo en problemas. Y cuando uno se mete en problemas, pues eso tiene un gasto físico, un gasto mental, un gasto económico. Esos son temas que me parece que hay que entrar a analizar. Venga, ustedes, ¿por qué no vienen cada 8 días aquí con nosotros? Con mucho gusto. Cada día le queda más me difícil. queda, pero yo puedo mandar un alumno de la escuela. Sí, no, pero no queremos que el alumno, queremos la profesora. Que sea usted, porque usted sea habla la muy bueno. profesora, sí. No, y es que sobre todo Claudia tiene, Oveimar, un conocimiento, porque No se nota. la experiencia que tiene ya con la Escuela del Amor, eso es algo extraordinario. Entonces, para mí me parece que es muy bueno transmitirle a toda nuestra audiencia estos conocimientos que ustedes tienen. Más bien me va diciendo que Yo le mando las fechitas. ¿Qué puede hacer, o podemos hacer pregrabados también? No, en vivo. Porque- Mira, hagamos una cosa. Yo Chévere, es que- propongo. porque porque es que- podemos escuchar Sí. todas las versiones. de todo. Ahora hay otro... El día que ella pueda, yo vengo. Yo soy hay más desocupado. Oiga, hay otro elemento que es muy importante, y es escuchar a la gente. Y Sí. que la Epa. gente les pregunte a Súper. ustedes cosas. El elemento es fundamental. Que nos pongan algo bien difícil. ¿Cuándo puede regresar, doctora No, Claudia, yo te entonces? mando Bueno, las listas porque tengo, es que, y fuera de eso voy a empezar a viajar al exterior, a dar talleres en el exterior. Entonces, y tiene que prepararse para que no le dé gripa. No, ya. La tos. Ah, ya está preparada. ya empezó a toser. No te dije que ya solucioné mi problema. Bueno, nos va a enseñar cómo solucionó su problema. A mí me parece que es muy importante, pero bueno, yo creo Germán, que, algo de nos lo que decías. Nos queda pues el tiempo muy reducido, porque miren, no avanzamos ni siquiera en la primera área, pero en cada charla cada que charla tengamos vamos a trabajar vamos una área. vamos a trabajar cada área. Pero sí me gustaría anotar algo muy importante sobre lo que usted dijo y que también la doctora lo explicó magistralmente, el tema del sueño. Y resulta de que hay gente a la que los sueños no las deja dormir.
O sea, usted se acuesta a dormir, como tiene tantos sueños, como usted tiene tantas metas, tantos proyectos, tantos propósitos y demás, usted se acuesta con carga, se acuesta con deuda, se acuesta con ansiedad. Eso es desarrollado la con ansiedad. agenda. La ansiedad no lo he dejado. Sí, usted dice, ay, güey madre, tengo que madrugar mañana, y entonces usted se acostó ya premeditado, usted ya se acostó programado, entonces usted no va a tener un sueño reparador y usted simplemente va a estar ahí, es para que su cuerpo como que descanse un poquito, pero usted no va a regenerar lo que nuestras células hacen durante el sueño. Claro, y ahora dentro de lo personal, en una próxima charla, vamos a hablar del significado de la cama. Lo que significa la cama. No, tú no lo que quieres escuchar eso. Sí, es que usted ya me está malinterpretando. Yo No, estoy es que hablando. yo tengo otra- es que es que la yo cama, tengo la cama. otra perspectiva de la vida. No, es que la cama es un elemento fundamental en el vivir de nosotros. Usted todas las noches duerme ¿qué? En el suelo. No, duerme en una cama. Y hay que ver qué tipo de colchón está usando. Sí. Hay que ver qué tipo de Eso tiene colchón, a que ver ver qué con tipo de el almohada está haciendo. merecimiento. A ver, O sea, ¿cuál tipo la de cama dimensión. tiene que ver con el merecimiento? Claro, porque es que, entre otras cosas, la cama. Es lo que ¿Cuánto tiene tiempo que ser permanecemos mejor. los seres humanos en la cama? Usted Mire. llega en la tarde y ¿dónde se pone a ver En la televisión? cama. En la cama. Germán, Si eso- quiere descansar, se va para la cama. Duerme en la noche, 8, 10 horas, 6 horas, en la cama. Ese es un elemento muy importante en el ser humano. Y resulta que hay gente que va y le dicen, ¿cuánto vale ese colchón? Ah, no, ese colchón vale 2 millones de pesos. No, yo nunca. Pero sí los compran el equipo de sonido. Ujú, el televisor. Los 2 millones los gana Pero o en el el colchón televisor. tienes muy Y echar importancia. eso, pero usted no se acuesta en el televisor, no se acuesta en el equipo de sonido. Algo muy se acuesta importante, en la cama. algo muy importante ahí para entregarle a los oyentes y a los televidentes antes de terminar, es que, mire, hay algo muy especial con base en lo que usted dice, y en algún momento lo dije aprovechando que manejo muy bien el doble sentido, y es qué es lo que usted hace en la cama. O sea, porque a veces hay personas que en la cama todo lo que hacen lo hacen por satisfacción, pero nunca lo hacen por autosatisfacción. Autosatisfacción, Entonces, ¿qué eso es lo pasa? que yo me Usted no, refiero. usted no descansa, usted no duerme, sino que ahí coge la tablet o el televisor o el computador o lo que sea a programarlo de mañana o lo que sea. Su cama debería ser su palacio, su cama debería ser su trono. O sea, es más, las personas que son profesionales y que tienen una oficina o lo que sea, deberían evitar llevarse el trabajo para la casa. Eso es un error impresionante. Se nos que acabó el cometemos. tiempo, pero revisen su cama, por favor, esta noche el colchón. Y lo que hacen en ella. y si tienen un hueco, y si la cama, que hay camas que tienen hueco, Sí, un Hay roto. que si tienen cambiarlo roto, por uno cambien muy la bueno. cama, no, tienen que cambiar la cama. No, lo que hacen es voltear el colchón. No, voltear el colchón. Y después, pero tienen que cambiar el colchón, porque son prioridades de la vida. La doctora Claudia Aristizábal, directora de la Escuela del Amor, a Obeimar Vinasco, también humorista, que es escritor, coach, conferencista, compositor, bueno, que ha hecho tantas cosas. Rastro, pues muchas gracias por estar con nosotros y compartirnos a nosotros estas experiencias, estas opiniones, y vamos a concertar para que nos vamos a reunir, porque son muchos los temas que debemos abordar. Pero en vivo, Sí, doctora. en vivo, Porque y que podamos recibir sí, llamadas. es en vivo porque es chévere uno escuchar los demás y uno como bailando un concepto con el otro. Amables oyentes y televidentes, aquí con